Listo. Ok, entonces, bueno, buenas tardes. Hoy Mayid me pidió ayuda para estar con ustedes en la clase. Eh, digamos que es un poquito, digamos, a la carrera, digamos, yo hubiera preferido preparar algo con más tiempo, pero la idea es mostrarles un algoritmo corriendo y que, digamos, ver el proceso, básicamente, de una red neuronal de clasificación. Ok, entonces, en este caso, es, ok, lo cerré, que ya lo vuelvo a abrir. Ok, es una, esta que está acá, que es una red neuronal para clasificación, para clasificar en dos categorías. Ok, entonces, bueno, así como muy rápidamente voy a... Disculpa, Adrián, si se Sí, puede, si es posible explicar la base de redes neuronales, yo en el futuro también. sí, claro. Voy a hacer, bueno, ya ustedes tuvieron una clase de un poquito de esto de redes neuronales, días previos. No, mejor empezar desde cero para dejar, porque lo voy a dejar grabado y después hay gente que no están, pueden escuchar si es posible. Muchas gracias. Ok, bueno, me disculpo de antemano porque no tenía preparado así como el material como tal, digamos, pero voy a tratar de hacerlo. Ok, eh, vamos a ver, el otro día que ustedes estudiaron, creo que hicieron un ejemplo con otro profesor, creo que ese día no estaba Emilio. Entonces, hablaron del perceptrón, que el perceptrón básicamente es una red neuronal que solamente tiene una neurona. Ok, entonces, esto que está acá, eh, digamos, son las entradas y bueno, por supuesto que aquí está la salida. Entonces, eso suena así como muy fuera de contexto. Entonces, por ejemplo, digamos, estas X son por ejemplo, las muestras de un experimento. Entonces yo tengo varias muestras de un experimento y necesito analizarlas para ver si hay algo digamos, que todas cumplan en común, o sea, características comunes de él. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, yo quisiera evaluar, no sé, el precio de una casa. ¿Okay? Entonces, yo tendría, eh, por ejemplo, un Excel. Y entonces cada una de estas X sería una columna de ese Excel. Entonces yo, por ejemplo, podría tener, ahora vamos a un Excel aquí. Eso podría ser, por ejemplo, eh, aquí, X1, X2, X3, X4, y no me acuerdo si estaba X5 y aquí la Y. Entonces, esta Y podría ser, por ejemplo, el precio de una casa. Entonces yo necesito estimar el precio de una casa a partir de varias variables. Entonces, por ejemplo, esto podría ser los kilómetros de mi casa al centro de la ciudad. Esto podría ser la cantidad de cuartos. Eh, esto podría ser la cantidad de baños, no sé. Estoy aquí inventando. Y bueno, diferentes características de la casa, digamos, los años de antigüedad, por ejemplo. Y no sé, alguien que me sople una más. Bueno, no sé, otra cosa. Ok, entonces, aquí yo tengo sus valores y entonces, dependiendo de esos valores, por ejemplo, una casa que está a 2 kilómetros del centro, que tiene 4 cuartos, que tiene 2 baños, que tiene 5 años de construida y que ya no sé qué inventar aquí, tiene no sé qué otro valor. Un Y poco el más precio grande, es, perdón, si se puede hacer un poco zoom más grande, por favor. sí, claro. Muy amable. Excelente. Ok, entonces,
En base a estas características, yo tengo acá que la casa vale, no sé, digamos que 1 millón. Y aquí yo tengo otra muestra y no sé, que tenga 0.5 kilómetros y que tenga 100 años y que esto cuesta 2 millones. Y ahí yo puedo seguir ahí para abajo con un montón de datos. Esto sería aprendizaje supervisado. O sea, quiere decir que yo le meto al algoritmo estos datos de un montón de casas con un montón de precios. Y la idea es que más adelante yo por acá ponga una casa nueva, digamos. Bueno, no una casa nueva, sino un ejemplo con una casa con ciertas características acá. Y que el algoritmo me haga una estimación del precio. ¿Okay? Entonces, esa es, digamos, la idea de estas X y de esta Y. Entonces, normalmente yo tengo un conjunto de variables predictoras y la variable que voy a estar prediciendo. Entonces, yo alimento el algoritmo con estos datos y más adelante yo meto, no sé, una casa que está a 5 kilómetros y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces me dice que esa casa cuesta 2.5 millones, digamos. ¿Okay? Entonces, eso es lo que yo quiero hacer con el algoritmo. Bueno, y eso aplicaría para redes neuronales o para cualquier otro algoritmo de Machine Learning. Entonces, yo le meto estos datos y yo puedo, digamos, resolver ese problema con un algoritmo de cualquiera, digamos, puede ser una regresión lineal, digamos, el comportamiento de lineal, un árbol de decisión, etcétera, o una red neuronal. ¿Okay? Entonces, aquí nada más estoy comentando un poquito, digamos, cómo podrían ser los datos. Entonces, en lo que yo tenía aquí en el Word, aquí en este, entonces, estas X1, X2, X3, X4 serían esos valores. ¿Cuántos? Los cuartos, no sé qué, los kilómetros, eso de una casa. Y después le meto los datos de otra casa, de otra casa, de otra casa. ¿Okay? La red neuronal lo que busca es, al final, digamos, si aquí no tengo la fórmula, ¿qué es? Esto me va a generar este valor, se multiplica por estos valores. Entonces, estos valores son los que va a predecir la red neuronal. Entonces, yo meto este X multiplicado por este y hago una sumatoria. Entonces me quedaría la sumatoria de X1 por W1 más X2 por W2 más X3 por W3 más X4 por W4 más X5 por W5. ¿Ok? Y eso es esta sumatoria de acá. Entonces, eso me da un valor. Digamos, eso sería una neurona y si yo tengo un montón de neuronas, eso sucede igual con las demás neuronas. Pero digamos, en este caso con esta, que eso me da un valor. Ahora bien, con ese valor que me dio esa sumatoria, a eso se le aplica una función de activación. En este caso, por ejemplo, puede ser esta función de activación. Entonces, al resultado de esa sumatoria, yo le hago este proceso, digamos, esto que está acá. Entonces, si esa sumatoria da mayor que un valor, entonces yo tiro el valor a 1. Y si el valor de esa sumatoria da menor o igual que un valor B, entonces tiro el valor a 0. Entonces, hay varias funciones de activación que, por ejemplo, está la función escalón. Entonces, lo que hace es que tira la función, este valor lo tira a 0 o lo tira a 1, o sea, así de golpe. Entonces, al final me queda, cuando yo multiplique estos valores por esto, me lo tira a 0 o me lo tira a 1. Que hay otras funciones que lo que hacen es que cuando yo meto esta función acá, lo que hace es que o sea, por ejemplo, me da valores entre 0 y 1, entonces no me tira directamente a 0 o no me tira directamente a 1. ¿Okay? Pero bueno, entonces, el asunto de la función de activación es que cuando yo tengo muchas neuronas, digamos como en estos ejemplos de acá, entonces, si cuando yo hago esta multiplicación, como ven, cuando yo le aplico la función de activación a esa sumatoria, que si el valor da 0,
entonces yo no le paso datos a la siguiente neurona. Pero si el valor, digamos, me da 1, entonces yo sí le paso el dato a la siguiente neurona. ¿Okay? Y que estos valores de los pesos, que durante el proceso se van a ir modificando. ¿Okay? En la medida que la red, que eso es como una cosa, digamos que mágica, por decirlo de alguna manera, que, bueno, en realidad no es mágica, es un proceso que se llama backpropagation. Entonces es un algoritmo recursivo que lo que hace es que barre toda la red con todos los datos. Digamos que yo tenía 100 precios, bueno, 100 valores de 100 muestras de diferentes casas. Entonces esos valores entran. Una vez que yo pruebo los 100 valores, aquí me da un resultado. Entonces me dice que, por ejemplo, que la casa, una casa con tantos cuartos cuesta X. Entonces digamos que tengo una casa parecida a esta y la red me dice que en lugar de que cuesta 1.000.000, que cuesta, digamos, 5 millones. No sé cuántos ceros puse ahí, pero digamos que aquí hay 5 millones. Entonces, este valor que yo di de predicción está totalmente perdido. ¿Okay? Entonces, el proceso de la red neuronal se vuelve a repetir y vuelve a calcular los pesos. Entonces, se devuelve calculando todos los pesos, vuelve a ir hasta el final, hace una predicción y entonces yo le puedo poner un límite de cuántas barridas haga hasta que me quede una predicción más o menos buena. Entonces, eso uno lo puede controlar. Ahora lo podemos ver ahí con los comandos para ver, digamos, hasta cuándo yo paro. Entonces, yo puedo decir, haga 100 barridos o 20 barridos o 10 barridos y me fijo a ver si, por ejemplo, con 10 barridos, entonces esto me dio, digamos, 1.100.000. Ok, yo digo, bueno, no está haciendo la predicción tan mal, ando cerca. Entonces yo puedo parar ahí. O yo puedo tratar de mejorar para llegar a un dato lo más cercano a eso. Ok, una cosa que hay que considerar es que si yo pongo a correr la red 1.000, 2.000, un montón de veces, la red, como va a pasar tantas veces comparando el valor de la predicción contra el valor real, va a llegar a un punto en que al final me va a dar 1.000.000, pero el mismo 1.000.000 de acá. Entonces yo voy a decir, qué alegría, esa cosa funciona. Pero en realidad, y eso no es bueno. Eso es algo que se llama sobreajuste. O sea, quiere decir que la red, yo pasé tantas veces por ahí que la red en realidad se aprendió los datos. Entonces se aprendió los datos de entrenamiento. Entonces cuando yo le dé un dato nuevo, la red va a fallar. O sea, solo va a funcionar perfectamente con los datos de entrenamiento. Entonces es un error ponerla a correr y correr y correr y correr hasta que me dé un 100% de predicción. Entonces tiene que darme un poquito menos para yo saber que en realidad la red se aprendió el patrón de los datos y no que se memorizó, por decirlo de alguna manera, los datos. ¿Ok? Entonces, bueno, eso sería, digamos, como una idea muy general, digamos, de lo que podría ser una red neuronal. ¿Ok? Cuando yo trabajo con imágenes, entonces se hacen dos redes. Que una red que se llama red de convolución, esta que está acá, que se ven como ese montón de cuadritos. Y aquí está la red neuronal, la que, digamos, de una manera muy escueta yo les mostré ahorita. ¿Sí? Entonces yo tengo que unir esta con esta para dar una salida. Entonces, en este caso, ¿cómo funciona esto? Creo que por aquí me he encontrado un ejemplo. Entonces, yo meto una imagen y esa imagen yo la paso por filtros, que los filtros serían, aquí tengo algo que me encontré. Entonces, vea, por ejemplo, estos filtros serían estos de acá, que pueden ver aquí la pantalla. Sí, profe. ¿Ok? Entonces, los filtros es, ese cuadrito rojo que se va desplazando sería un filtro. Entonces, un filtro sería, digamos, por ejemplo, yo a esa, vamos a ver, una imagen es una matriz de píxeles.
por ejemplo, si yo tengo nada más un solo color, digamos, escala de grises, entonces cada cuadrito tiene valores entre 0 y 255 en escala de grises. Creo que el 0 es negro y el 255 sería el blanco, que entonces va en escala de grises. Okay. Si yo tuviera imágenes a colores, entonces tendría 3 cuadritos iguales, uno para rojo, otro para verde y otro para azul. Digamos que yo la tengo aquí nada más. Entonces, los filtros lo que hacen es que tratan de extraer de la imagen la información más importante. Por ejemplo, digamos, ahí está como dibujada esa letra A. Entonces, la idea es que el filtro quite un montón de información no relevante, digamos, todo eso que está en blanco y me trate de dejar como la letra. Entonces, ese filtro es una matriz chiquitica que yo voy operando sobre la otra. ¿Okay? Y entonces el resultado me va quedando aquí una matriz más pequeña. Entonces, ¿qué se hace? Que se aplican un montón de filtros a una imagen y entonces me quedan un montón de matrices pequeñitas, digamos, como... Entonces, esto yo lo aplico, digamos, no aplico no solamente un kernel, sino que aplico, digamos, 30 kernels. Entonces, de esta imagen original, me quedan 30 imágenes como estas, después de que yo le apliqué el filtro. Entonces, ese filtro podría ser esto, digamos, una matricita pequeñita que tengo 1, 0, menos 1, 2, 0, menos 2, 1, 0, menos 1. Entonces, al yo operar esta imagen con esta matriz, entonces lo que me va quedando es, en la matriz chiquitita esta, la que dice convolución kernel, es los datos más relevantes de la matriz original. ¿Ok? Después de eso, yo puedo aplicar una función como aquella que yo les dije, la función escalón, que algunos valores me los va a tirar a 0. Entonces, por ejemplo, esto ya me va a quedar sin efecto y me queda nada más esto. Entonces, ¿cómo podríamos verlo? Un filtro podría ser, digamos, si yo lo aplico, por ejemplo, a un rostro, tal vez ese filtro me va a generar datos en esta matriz solamente cuando ve, por ejemplo, la esquina de un ojo. Pero si yo le paso una nariz, esta queda en blanco. Entonces, al final este filtro se convierte, digamos, especialista en extraer de esta imagen las esquinas de los ojos. Tengo otro filtro que tiene otros valores, digamos aquí 5, 1, menos 1, 4, etcétera, que cuando yo le aplico, queda en 0 con un montón de datos, pero cuando yo le pase, no sé, una oreja, entonces siempre se activa con las orejas. Entonces me va dejando aquí información relevante, uno sobre una característica de la cara, otro sobre una característica de, no sé, bueno, todas serían en este caso, por ejemplo, de la cara. Por ejemplo, ahorita yo les voy a mostrar un ejemplo con clasificación de animales. Entonces, por ejemplo, una es especialista en detectar narices de perro, el otro es especialista en detectar narices de gato, el otro orejas de perro, el otro orejas de gato. Entonces, me van a quedar un montón de matricitas con solamente las características especiales de cada, digamos, de la imagen, lo que me interesa a mí. Entonces, al final, yo tenía una imagen grandota compuesta de, no sé, por ejemplo, de valores entre 0 y 255, y al final me va a quedar un montón de matrices chiquititas que solo extrajeron las partes importantes, digamos, si fueran animales, entonces me queda una matriz con características de ojos, otra con características de nariz, otra con características de bigotes, digamos, de perros, otra con hocicos de perro, otras con de gatos, etc. Entonces, todas esas matricitas, al final, digamos, aquí tengo un montón de matrices, después se les aplica esto que dice Max Pooling, que es otra operación sobre esas matrices, que lo que hace es que las reduce, porque si no me quedarían muchos datos. Ok, una vez que las reduce, entonces, la imagen. Entonces yo tengo la cara de lo que sea. Bueno, o la imagen de lo que sea. Entonces, aplicando esos filtros,
que yo primero extraigo las características más relevantes de la cara o de lo que sea que yo esté haciendo. Por ejemplo, si fuera, no sé, una imagen de un pulmón sano y uno con cáncer, entonces ahí me va a extraer las características de eso. Okay. Y ahí voy reduciendo, o sea, hago de esta cara un montón de matrices y luego las voy reduciendo y al final me quedan solo los datos más importantes. Entonces, aquí lo que tengo es un montón de matrices. Después, ese montón de matrices las convierto en una sola tira de bits. Bueno, perdón, de datos. No sé si me logro explicar. Entonces, yo tengo aquí una matriz grandota con datos. No sé, voy a rellenar esto, voy a copiar esto aquí. Supongamos que estos son los datos de los datos que yo tengo de la imagen. Entonces, si estos fueran los datos de la imagen, le quitamos esto. Entonces, eso fue lo que me quedó al final de todo el proceso. Entonces, esto lo convierto en una sola tira. ¿Así? Entonces, digamos, aquí tengo las características de nariz, de bigotes de perro, de nariz de gato, etcétera, que fueron extraídas de la imagen original. Entonces, empiezo a hacer esto. A convertir. O sea, al final, toda la imagen la convierto en una tira. Y esa tira tiene las características principales de esa imagen. ¿Ok? ¿Y qué vendría siendo esta tira? Sería lo que vimos antes, un X1, un X2, un X3, un XN. De como en la que yo les puse por aquí. Esta de aquí. Entonces, yo procesé la imagen y al final la convertí en una sola tira y esa tira van a ser todos estos X que yo voy a meter a la red neuronal. Entonces, aquí está la imagen, la paso por ese montón de filtros, bla, 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 y al final la convierto en una sola tira, esta que está acá, y esa tira la meto a la red neuronal, que si es una red neuronal para hacer una predicción de un número, como en este caso de las casas, entonces aquí me devuelve una salida. Y si fuera una red neuronal, por ejemplo, que yo tengo, no sé, perros, gatos, leones, tigres, entonces aquí tendría, en lugar de una bolita de salida, tendría 4. No sé si con esto me siguen. Ahí me cuentan rápidamente. Si se entiende por lo menos la idea de cómo paso de aquí hasta acá. Profe, yo tengo una duda. Ajá. Ahí, usted mencionó los kernel, que son los que hacen, o sea, aplican el filtro, pero Ajá. ¿cómo se decide, digamos, qué valores tiene ese kernel o cómo se alimenta, Los digamos? kernels, digamos, se van, digamos, la red de convolución esta, digamos, yo le digo, aplíquele 32 kernels, entonces ella empieza a, digamos, a encontrar cuáles son los valores adecuados dependiendo de los datos que tienen. O sea, los kernels se van, digamos, el objetivo de la red de convolución es justamente encontrar los kernels adecuados para extraer los datos de la imagen que yo estoy metiendo en ese momento. Entonces, esos kernels, digamos, yo nada más le digo, aplíquele tantos kernels. Y la red lo que hace es que encuentre los kernels adecuados para encontrar los patrones característicos de la imagen que yo le metí. Y ya después de todo eso, genero ese vector que le decía al final. Y ese vector es el que le meto a la red neuronal, digamos que tradicional. Así Perfecto. Sí, ok, sí. listo. Ok, entonces, voy con el ejemplo. Ok, bueno, tal vez me disculpo que no tenía preparado así como una presentación formal de eso, para haberlo explicado con más detalle, y después lo puedo hacer tal vez para, no me gusta quedar así como en el aire, pero voy a explicarles este ejercicio
para tratar, digamos, de conectarlo con lo poquito que les pude explicar ahorita. Okay. Entonces, este es un archivo de Google Colab. Ya ustedes creo que lo han visto. En este caso yo lo conecté con el Drive, entonces uno le da a esta opción, montar con el Drive, y aquí tengo yo mi Drive. Aquí en el Drive yo tengo una carpeta donde tengo imágenes de perros y gatos con esa estructura. Tengo una carpeta que tiene, que se llama dataset, dentro de esa tiene una que dice entrenamiento con gatos y perros y una que dice validación con gatos y perros. Entonces ahí dentro de esas carpetas hay un montón de imágenes de perros y de gatos, y en las de validación un poco de imágenes de perros y de gatos. Entonces el proceso en todos esos algoritmos es el siguiente: que yo separo los datos en entrenamiento y prueba, digamos si fuera una matriz, digamos Excel. Entonces yo corto la matriz, digamos el 80% de ese Excel lo uso para entrenamiento y el otro 20% lo uso para validación. En este caso, como son imágenes, entonces yo tengo una carpeta de entrenamiento con un montón de imágenes y otra carpeta de validación con otro conjunto de imágenes para que el sistema vaya probando. Ok, en este caso, bueno, estas dos librerías ya las trae por defecto el Colab, entonces no hace falta instalarla. El Scikit-Learn no estoy tan seguro, entonces voy a correrla. Que cuando uno ocupa instalar alguna librería que le hace falta, uno pone pip install y antes del pip le pone la admiración. Y listo. Que para construir las redes neuronales se usan estas herramientas, el TensorFlow y el Keras. El Keras es una librería que alguien hizo para facilitar el TensorFlow, porque el TensorFlow era muy, digamos que poco amistoso con el usuario. Entonces esta librería está, digamos, por arriba del TensorFlow para hacerlo, digamos, más fácil, y al final terminaron comprándola, entonces se hizo parte del TensorFlow. Ok, la red neuronal, entonces como la que tenía en la acá, entonces imagen, aquí tengo una red de convolución y después la red neuronal, digamos que tradicional. Okay. Entonces eso que se usa esta librería sequential, que entonces se crea el modelo, que en este caso se llama model, yo lo puedo llamar mi red neuronal, el nombre que yo quiera, y empiezo a construir la red. Entonces, lo que hablábamos antes, entonces yo digo, voy a hacer una capa de la red de convolución que tiene 32 filtros, y los filtros son de tamaño 3×3, o sea, la matricita que iba corriendo así, desplazándose por la otra, es una matriz de 3×3, y a eso se le aplica la función de activación ReLU. ¿Okay? Que veámosla aquí. La ReLU lo que hace es que si encuentra un valor grande, lo tira, no lo tira como la otra que lo tiraba de 0 a 1, sino que los valores pequeños los tira a 0 y los otros los va tirando así un poquito más suave hacia arriba. Entonces es el comportamiento de esto. Ok, entonces yo declaro aquí, digamos, la primera capa. Entonces voy a aplicarle esos filtros de 3×3. Ok, después este max pooling lo que hace es que reduce un poco la matriz resultante. Digamos, aquí me quedaron 32 matrices. A esas 32 matrices le aplico un filtro max pooling que me saca, digamos, o sea, me hace más pequeñita la matriz. Ok, a eso que me resultó, le aplico 64 filtros de 3×3, y a eso que me dio, lo vuelvo a reducir con una 2×2. Y a eso que me dio, le aplico 128 filtros de 3×3 y después lo vuelvo a reducir con 2×2. Entonces,
con esto uno puede jugar, voy a decir, bueno, voy a poner otras 2 capas más. Una, digamos, de 256 y otra de estas. Entonces, uno puede jugar y ver, digamos, los resultados que le da la red, a ver qué tan bien o qué tan mal se comporta. Al final es como prueba de error. Bueno, voy a quitar esta, tal vez. Funciona bien. No, voy a agregar otra. Entonces, si uno pone más capas, digamos, la red podría trabajar mejor, pero también, digamos, podría tardar mucho en procesar, etc. Entonces, esta es la parte de convolución. Ok, después de que termina esta convolución, ya tengo ese montón de matrices y se crea una capa que dice flatten. Entonces, esa es la que hacía el vector que yo les mostré hace un rato en el Excel. Ok, entonces, al final, ese comando flatten lo que hace es que de esas matrices me genera una tira así grandota, que es la que va a ser la entrada de la red neuronal. En este caso, esa red neuronal tiene 128 neuronas. La función de activación también es una ReLU. Y esto se le hace un dropout. Ese dropout, eso es, digamos, si yo aplico la red, como les decía antes, yo comparo la salida con el dato que yo sabía. Comparo la salida con el dato que yo tenía. Entonces, la red empieza como a aprenderse los datos. Entonces, una forma de, digamos, de engañar a la red para que no se aprendan los datos es decirle que de vez en cuando elimine cierta cantidad de pesos. Entonces, digamos, en alguna capa, ella se vuela los pesos y los vuelve a 0. Y entonces la red, como ya se estaba aprendiendo el comportamiento para aprenderse el dato exactamente igual de cómo estaba en los datos que yo le di de entrenamiento. Entonces, como yo le borro esa información, la obligo a que ella busque un patrón. O sea, en lugar de aprenderse los datos, que busque un patrón. Y en este caso, al final de la red, se aplica una función sigmoide. Entonces, esa función sigmoide es esta que está aquí. Una más bonita. Es una como esta. Entonces, esta no tira los datos a 0 o a 1, sino que tira los datos entre 0 y 1. Entonces, esta normalmente se usa cuando yo quiero hacer, por ejemplo, una clasificación binaria, como en este ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que, digamos, la última capa de la red neuronal me tira valores aquí, entre 0 y 1. Y entonces, yo, por ejemplo, digo, si el dato está por arriba de 0.5, quiere decir que lo tiro a 1. Y si el dato está por debajo de 0.5, lo tiro a 0. Entonces, en este caso sería para hacer una clasificación binaria. Entonces, digamos, lo que tire a 1 será perro. Y lo que tira a 0 sería un gato. En este caso, por ejemplo, que son nada más 2 categorías. Entonces, eso es lo que hace la sigmoide. Entonces, por eso, cuando hacemos clasificaciones, normalmente ponen una sigmoide al final. Okay. Después aquí se ponen otras características del modelo, que, bueno, aquí no voy a entrar mucho en detalle, pero la idea es que se define una función de pérdida, que sería, digamos, cada vez que yo voy al final y comparo, entonces yo tengo el dato mío, digamos, yo tenía 100 muestras. De las 100 muestras, esta me quedó bien, esta me quedó muy perdida, esta más o menos. Entonces, yo podría sacar, digamos, como un promedio de las diferencias que hay entre esos valores, el real y el otro, y se define una función que me dice, bueno, por ejemplo, vamos, cuando ustedes hacen por ejemplo, una derivada, que la derivada lo que hace es que encuentra los mínimos o los máximos de una función. En este caso, yo declaro que la función de pérdida, por ejemplo, sea una derivada o una derivada múltiple. Entonces me va a encontrar todos los mínimos de la función y me dice, bueno, en este punto la función es mínima, quiere decir que el error es mínimo, entonces eso significa que el dato está correcto.
O sea, al final yo lo que necesito es minimizar el error para ver que la red funciona. Okay, entonces, eso sería, digamos, lo que hace esta parte. Y después, en este caso, okay, yo le meto las carpetas. Entonces, aquí tengo las rutas de las carpetas de imágenes que tengo por acá, que en este caso tienen como 50 imágenes de perros y 50 de gatos, que son muy poquitas. Aquí en esta parte cargo las imágenes. Okay. Que entonces en este caso yo voy a poner imágenes de perros y de gatos. Podría ser imágenes de pulmones sanos y enfermos, o podría ser corazones sanos y enfermos, o podría ser una mancha de piel saludable y con cáncer. En este caso que son dos categorías. Y el algoritmo sería exactamente igual, nada más que aquí yo en lugar de poner imágenes de perros y gatos, pongo imágenes de pulmones con cáncer y imágenes de pulmones sanos. Y sería exactamente lo mismo. Entonces, aquí le digo que cargue las imágenes y, bueno, antes de poner a correr la red neuronal, entonces, por ejemplo, aquí muestro las imágenes. Entonces, aquí tengo un montón de perritos. Y en todos los modelos, no importa si son redes neuronales, como en este caso, o si son regresiones lineales o lo que sea, que todos esos modelos tienen un método que se llama fit. Entonces, que yo llamo al método fit con los datos de entrenamiento y con los datos de validación. Y yo le digo en estos epochs es cuántas barridas quiero que haga. Entonces, hace una barrida con todos los datos y calcula el error. Hace una barrida con todos los datos, calcula el error. Hace una barrida con todos los datos y calcula el error. Y los datos, yo podría leerlos todos de un solo o los puedo leer por pedacitos. Entonces, yo podría decir, si tengo 1000 imágenes, yo podría leer las imágenes por ejemplo, voy pasando en barridas de 100 imágenes cada vez. Y cuando llego a las 1000, eso es una época. ¿Okay? En este caso yo le puse 15 épocas, que si yo lo pongo a correr, bueno, vamos a ver cuánto dura. Creo que dura como, o sea, tal vez como unos 10 minutos. Pero bueno, mientras esa cosa corre, entonces aquí me va mostrando de los datos de entrenamiento cómo se va comportando. Entonces, por ejemplo, me dice que el error anda entre un 1% y que la predicción anda en un 56%, 45%, 58%, 57%. Y de los datos de validación, estoy con un error de 0.7, de 0.6, de 0.7. Y en este caso, la precisión que tengo es de 50%, 50%, 50%. Entonces, en la medida que yo le pongo más datos, esto podría ir subiendo. Vamos a 60%, 70%, etc. Entonces, yo buscaría que los datos de validación, que el error se vaya poniendo cada vez más chiquito y que esto se vaya poniendo cada vez más grande. Okay. Entonces, bueno, ahí nada más esa cosa corre. Ahí, digamos, no hay mucho más que verle. Cuando el proceso termina, por ejemplo, en Google Colab, esta cosa me dura, no sé, 10 minutos. Pero si yo lo corro en mi máquina, que lo correría en el CPU de mi máquina, digamos, ahorita está corriendo en Colab, aquí en un GPU. Entonces, de la máquina que tengo, la que me dio Google, tengo un GPU y tengo, bueno, memoria tengo poquito, 4 gigas, y tengo un disco grande, pero estoy corriendo en un GPU. Okay, los GPU que están hechos para trabajar, digamos, con matrices. Entonces, todas estas operaciones que están pasando están involucradas en un montón de matrices. Entonces, una GPU funciona mejor que un CPU. Si yo pongo a correr esto en mi máquina localmente, eso va a durar 2 horas, o no sé, tal vez más. Entonces, uno lo que puede hacer es, corro esta cosa en Google Colab, que de hecho ya terminó. Entonces, vea que así como terminó, en realidad no quedó tan bien. Entonces, vea, con los datos de entrenamiento,
funcionó bastante bien en cuanto a la accuracy, pero con los datos de validación me quedó apenas con un 61%. O sea que no está tan bien, porque yo le metí muy poquitos datos para que no variara tanto. Ahora bien, supongamos que yo lo corrí y eso quedó súper bien, entonces yo podría guardar ese modelo. Entonces, aquí yo le doy salvar y entonces eso me genera un archivo con extensión H5 que me guarda el modelo ya entrenado. O sea, es un archivo que tiene todos los pesos que generó la red. Entonces yo después podría venir, ahorita no lo voy a hacer, agarrar ese modelo y volverlo a cargar. Entonces, ahora sí, yo podría irme a mi compu y le digo que cargue el modelo y ya lo puedo usar, porque yo entonces ya nada más uso el modelo para calcular predicciones y no tengo que estar generando todo el procesamiento, sino que nada más disfruto del modelo. Entonces ya eso yo lo podría correr en mi compu, en el teléfono, donde sea, porque ya todo el tiempo que dura el procesamiento ya no existe. Yo nada más le meto un dato, los pesos de la red neuronal están calculados y ¡fum! Me genera la predicción. Entonces yo podría hacerlo así. Yo podría también, en lugar de guardar todo el modelo, guardar solamente los pesos. Listo. Igual, si necesitara, entonces yo tendría que cargar el modelo, o sea, ir a la parte de arriba, aquí, volver a cargar, decir que el modelo que yo tengo es así. Y una vez que ya cargué ese modelo, le subo los pesos. O como los hice antes, lo cargo todo de un solo. El modelo más los pesos ya cayó aquí. Mientras que en este caso tengo que hacerlo en dos partes. Crear el modelo y subir los pesos. Pero entonces en esos dos casos, uno podría hacer el procesamiento en Colab y hacerlo otro acá. Ahora bien, ya yo hice el procesamiento. Pero, digamos, estos números de acá y no me dicen gran cosa. Yo podría decir, bueno, sí, pareciera que está ahí un 60%, pero no veo gran cosa. Cuando son algoritmos de clasificación, yo quisiera probar que también andan los datos. Entonces yo podría agarrar una imagen, meterla al algoritmo y ver. Metí un perro, me salió perro. Metí un gato, salió perro. Metí un perro, salió gato. Metí un gato, salió gato. Gato, salió gato, etc. Pero eso es muy tedioso para uno. Y si tengo 1000 imágenes o 2000 o un montón de validación, voy a tardar demasiado. Que cuando tengo ejercicios de clasificación se usa algo que se llama la matriz de confusión. Okay. Aquí la puedo correr. Que la matriz de confusión lo que hace es que me genera, que me compara los datos que yo tengo con las predicciones que me dio el sistema y me monta un cuadrito. Entonces, en ese cuadrito, que por ejemplo en este caso está bastante mal, entonces, eso me muestra. Esto es el dato, la predicción, y aquí es el dato real. Entonces, esta diagonal de acá sería, digamos, los aciertos del sistema. Entonces sería un gato que me salió gato. Y esta sería un perro que me salió perro. Entonces ahí digamos, de todas las imágenes que yo metí, 378 gatos salieron gatos. Y aquí no puedo ver muy bien, creo que son 629 perros que me salieron perros. Pero esta de acá, por ejemplo, y esta otra diagonal son los errores. Aquí me dice, tengo estos que eran gatos, me salieron perros. Entonces tengo todos estos malos. Y estas que realmente eran perros, me salieron gatos. Entonces, si uno, digamos, mete más imágenes o agrega más capas a la red, entonces puede lograr, o sea, lo que uno quisiera lograr es que esto quede chiquitito, digamos que me queden, no sé, 20 o me queden 5 aquí y otras 20 acá, y que esto me sumen. Yo ya tener 500 buenas y 500 buenas. 500 gatos que eran gatos y 500 perros que eran perros. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, buenísimo. Ok. Otros valores, ustedes pueden investigar más porque digamos, no hay mucho tiempo. Son esos, la precisión, el recall, el F1, etc.
Entonces, por aquí creo que tenía algo pequeñito que me encontré así como... Entonces, por ejemplo, la cura sí que es nada más las predicciones correctas entre el total. Entonces, digamos, yo tenía 2000 imágenes y sumé estas dos de acá, el verdadero positivo y el verdadero negativo. Perdón, este está al revés. Aquí, verdadero negativo y verdadero positivo, o sea, las acertadas. Entonces yo digo, tengo estas buenas de gatos que salieron gatas, más estos perros que salieron perros, entre el total. Entonces, 2000 imágenes entre 1000 buenas, entonces y tengo un 50% de predicción, que es más o menos lo que tengo. Después tengo la precisión, que son nada más los verdaderos positivos entre los verdaderos positivos y los falsos positivos. Entonces, esta lo que busca es, digamos, darse cuenta, digamos, si yo tengo muchos falsos positivos, entonces esta métrica empieza a subir y eso no es muy bueno. Y en esta otra, en el recall, yo tengo los positivos entre los positivos más los negativos. Entonces, si yo tengo muchos falsos negativos, entonces también esta métrica también va a subir. Y tengo este F1 score, que sería como agarrar estas dos juntas. Entonces yo digo, por eso lo divido entre dos, hago 2 entre la precisión, que sería 1 entre la precisión y 1 entre el recall. Y entonces igual, esta medida me ayuda a saber qué tan bueno es el sistema. Entonces, dependiendo de lo que uno ocupe, podría ir analizando estas medidas. Entonces, estas medidas, que son cosas de estadística, sería bueno que se tomen un tiempo para echarles una estudiada, porque al final no es nada más correr el algoritmo, sino ver si los datos que me dan son buenos. Ok, entonces aquí están estos datos. Aquí saqué por aparte la accuracy, el F1 score y el recall, esos datos que les mostré ahí. Aquí me dan estos valores. Que ellos están, o sea, en este ejemplo están bastante mal porque tenía muy poquitas imágenes, estoy ahí como un 50%. Y ok. Este es un valor importante que creo que en una de las clases anteriores, no sé si el otro profe o alguien más les habló de la curva ROC. Eso es, por ejemplo, en este caso está malísimo. Ok, esa es una relación que se hace entre la tasa de verdaderos positivos con la tasa de falsos positivos. Entonces, si eso estuviera muy bien, debería dibujarse una cosa como así. Si eso estuviera bien, debería tener una curva como así. O mucho mejor algo como así. Entonces, yo lo que necesito es que esta pancita de aquí sea lo más grande posible. Entonces, si esta curva ROC me muestra como esto que está acá, lo que me está diciendo es que tengo como un 50% de predicción. O sea, 50% de predicción es como casi que yo tengo datos aleatorios. O sea, me puede dar bueno, me puede dar malo. Si esta curva tuviera una formita como esta, entonces yo diría, ok, estoy súper bien. Sí está haciendo predicciones correctas. Aquí saqué la predicción. Entonces vean que esta predicción la saqué usando la librería que instalamos al inicio, que era la scikit-learn, y la matriz de confusión también la usamos con scikit-learn. Entonces, resumiendo, entonces tengo en este ejemplo, tengo un conjunto de datos que son dos categorías, perros y gatos. Hago una red de convolución, que es la que le aplica todos los filtros, que agranda los datos, reduce los datos, con el objetivo de nada más sacar, digamos, dejar los píxeles más significativos de la imagen. Los que tienen que ver, digamos, con la nariz del perro, las orejas del perro, las orejas del gato, las características principales, en este caso, de estos dos tipos de animales.
Después, una vez que ya tengo eso, lo convierto todo en un solo vector y eso se lo meto a una red que en su salida tiene una función sigmoide que al final yo voy a decir, si estoy por arriba de 0.5, lo tiro a 1, entonces digamos que eso va a ser perro. Y si está para abajo de eso, lo tiro a 0, entonces digamos que eso puede ser gato. ¿Okay? Siempre, como en todos los algoritmos, yo separo unos datos para entrenar y otros para probar. Y ejecuto el modelo. Okay, cuando yo creo el modelo, digamos, yo puedo jugar con esto, como les decía antes, poner más capas, poner menos capas, poner más filtros, poner menos filtros. Y ahí va uno probando, digamos, no hay como una regla que yo diga, bueno, siempre pongamos tantos filtros, siempre pongamos tantas capas, y eso es una cuestión que uno puede ir probando. Las funciones de pérdida, hay varias, uno podría ver cuáles. Entonces, lo que se hace una vez que yo tengo esto sería decir, bueno, cambiemos esta función por otra, cambiemos esta función por otra, a ver qué tal. Cambiemos esta por otra, a ver qué tal. Cambiemos este optimizador por otro, a ver qué tal. Cambiemos la función de pérdida por otra, a ver si se comporta mejor o peor. Y ahí va uno hasta que ya se va al final. En este caso, compara los resultados con, siempre que son clasificaciones, se usa la matriz de confusión y comparo cuántos buenos, cuántos malos y veo el resultado. Ok, en este ejemplo, que está hecho, digamos, un poco rápido, que se dejan de considerar un montón de cosas que es súper importante considerar. Por ejemplo, yo tengo las imágenes. Entonces, ¿qué pasa si yo, cuando pruebo, digamos, yo tenía, por aquí tienen las imágenes de los perrillos. ¿Qué pasa si yo a este perro lo pongo de cabeza? Entonces la red neuronal no encuentra ese perro. O si yo lo pongo ahí de lado. ¿Okay? Entonces, hay cosas que se pueden hacer para mejorar estos algoritmos. Por ejemplo, hacer algo que se llama aumento de datos. Entonces sería, yo agarro este perro y genero otra imagen de ese mismo perro, pero lo giro. Y lo giro. Y lo dejo patas para arriba. Entonces, con eso, ya no tengo solo una imagen de ese perro, sino tengo, por ejemplo, 4 imágenes de ese perro. Uno patas para arriba, uno para la izquierda, uno para la derecha. Entonces, la red se vuelve mejor porque no importa si yo le pongo el perro de cualquier manera, la va a detectar. Otra cosa que aquí no se hizo, que se puede hacer, es, digamos, aquí yo no se controló nada acerca de los tamaños de las imágenes. Entonces, puede ser que yo tenga imágenes más grandes que otras. Entonces, eso es un error. O sea, uno debería agarrar todas las imágenes y garantizar que todas, por ejemplo, sean, no sé, de 100 píxeles por 100 píxeles. Y hacer un proceso para cortarlas, digamos, si fuera el caso, para dejarlas todas del mismo tamaño, para que la red funcione mejor. Entonces, en la medida que yo tengo los datos más estandarizados, funciona mejor. ¿Qué otras cosas, digamos, aquí no se consideraron? Por ejemplo, yo entreno el sistema y le digo, yo tengo 5,000 perros y 10 gatos. Y el sistema nunca va a encontrar los gatos, porque yo le metí demasiados perros y muy pocos gatos. Entonces yo ocuparía balancear los datos. Entonces no solo buscar imágenes de las cosas, sino tratar de balancearlos, tener suficiente cantidad de perros y suficiente cantidad de gatos para que el sistema funcione bien. Otra vez, digamos, yo tengo imágenes aquí a color, entonces yo podría, por ejemplo, decir, bueno, no, voy a cambiarlas todas y las convierto todas en blanco y negro. Ya hay librerías que me hacen ese trabajo, entonces yo puedo decir, no, voy a trabajar todas en blanco y negro. Y aunque yo las trabaje en blanco y negro, después yo le meto una color, igual me la va a detectar, pero yo puedo homogenizar las imágenes. ¿Qué otra cosa más puedo hacer? Bueno, en este caso, digamos, si yo quisiera más imágenes, yo ahí tengo una carpeta con más imágenes, y yo podría crear más. Pero podría ser que yo tenga muy poquitas imágenes, no sé, digamos, que fueran de otra cosa, y se pueden hacer, digamos, como un proceso aparte, digamos, se puede hacer una red neuronal que ellos se llaman GAN, o sea, redes neuronales de competición, donde yo, por ejemplo,
pongo una red que le meto basura, un montón de píxeles, y le digo que me genere un perro. Y entonces comparo contra un perro. Entonces esa imagen y esa red empieza a... que esa red neuronal compite con la otra. Una me dice, yo estoy tratando de generar perro. Y la otra me dice, ese perro está malo. Entonces, hasta que llega un punto en que la red que me dice que si esa cosa es un perro, piensa realmente que es un perro. Entonces quiere decir que la otra red que generó de un montón de basura, de píxeles, me generó un perro, engañó a la otra. Entonces quiere decir que yo generé un perro bastante bueno, que sí parece un perro. Entonces, cuando yo genero ese perro que realmente sí parece un perro, entonces yo puedo meterlo a mi set de datos para entrenar el sistema. Entonces, yo podría tener 100 imágenes, hago ese proceso y genero 100 perros más. Después, giro las imágenes de 4 maneras, entonces ya tengo 400 perros. Les cambio, no sé, los pongo todos de cabeza, entonces ya tengo 800 perros. Y entonces así puedo aumentar la cantidad de datos que yo tengo. Yo creo que con esto que terminaría, no sé si tienen alguna duda, ahí me dicen a ver si les puedo responder. Yo tengo una preguntita, perdón. Dígame. Es que entiendo que tarde, estoy atrasado un poco con el curso, no puedo continuar. Sin embargo, quisiera saber, ¿este compilador que tenés acá es un tool de Drive o algo así de Google? Ok, esto que estamos usando es el Google Colab. Vamos, se lo busca aquí. Google Colab, ok. Google Colab. O sea, lo que ocupa es nada más tener la cuenta de Google, entonces usted entra acá a Colab. Ok, ahí están Y corriendo aquí todo. y ahí le dice, quiero hacer uno nuevo. Y, Ujú. digamos, un nuevo cuaderno. Ujú. Y ya empiezo a meter código ahí. Ok, gracias. Y esto usted lo podría descargar, por ejemplo, y correrlo en algún otro IDE que soporte Python, digamos, en Anaconda o dentro de Anaconda podría usar Spider o podría usar, ¿cómo se llama? Notebook, no sé qué. ¿Qué alguna otra duda respecto a lo que hicimos?